Padres, no le facilites la vida a tus hijos. Enséñales a que ellos se lo ganen, a que ellos aprendan, a que ellos sean independientes, como escuchaste. Independientes. Porque si tú le estás facilitando una y otra vez su vida, ese niño, ese adolescente, en el futuro, cuando sea joven, cuando tenga familia, cuando tenga retos y problemas en su vida, ese niño no va a poder afrontar la vida con carácter, con certeza, con seguridad, con confianza, con determinación. Es por eso que tú como papá tienes que empezar desde ahora, desde pequeño, a formar su carácter, su autoestima, a que ese niño, a pesar del reto y problema que pueda tener, aprenda y crezca y supere ese reto, y que no esté evadiendo y que no esté buscando culpables, que aprenda a hacerse responsable de todo lo que le pasa en su vida. Y tú como papá tienes que enseñarle desde tu ejemplo, y tienes que enseñarles, corregirlos, no con castigos. Corrígelo desde el amor, no desde el dolor. Veo muchos padres que corrigen desde el dolor, porque se dejan llevar por sus emociones, por sus frustraciones. Y al dejarse llevar por sus frustraciones, ese niño sale lastimado por papá o mamá. Entonces, ese niño empieza a hacerse violento, o tal vez a hacerse más sumiso y tímido. Entonces, en el futuro, ese niño o bien va a ser un niño violento, agresivo, o va a ser muy tímido, muy callado. Ten mucho cuidado con la calidad de educación que tú le das en el hogar. ¿Cuáles son esos ejemplos que tú le estás dando a tus hijos? Tienes que empezar contigo, papá, mamá. Empieza a crecer tú como papá para que puedas enseñarles desde el ejemplo, no solamente desde la palabra, desde de la boca para afuera, sino desde tu propio ejemplo. Si tú le vas a decir a tus hijos, come saludable, tú como papá tienes que comer saludable. Tienes que hacer ejercicio. Si tú te cuidas tu salud, si tú comes saludable, tu hijo también va a hacer lo mismo. Si tú eres disciplinado, tu hijo también va a ser muy disciplinado. Esto es para el papá y para la mamá. Obviamente el niño ve y aprende. Y si ve un papá desordenado o una mamá desordenada, de uno de ellos va a tener que aprender. Entonces, ten mucho cuidado con la calidad de educación que le estás dando a tus hijos. Y no solamente eso, sino también que tú quizás le estás resolviendo la vida a tus hijos. Quizás no quieres que tu hijo se golpee cuando es pequeño, no quieres que se lastime, o no quieres que haga ciertas cosas, y tú como papá o como mamá lo haces todo. Le haces la tarea, le cambias la ropa, le bañas, y está bien, obviamente hasta una cierta edad, pero tú tienes que empezar a enseñarles. Tienes que enseñarles a que aprendan a bañarse, aprendan a lavarse los dientes solos, a que puedan comer solos, a que si tienen una caída o cometen cierto error, tienen que hacerse responsables. No estoy hablando de castigarlos,
No, estoy hablando de corregirlos, de corregirle desde el amor, no desde el dolor. Si tú lo corriges desde el dolor, lo vas a castigar. Y para eso tú como papá y como mamá tienes que empezar a gestionar tus emociones para que no lo lastimes a tus hijos. Entonces tienes que enseñarles a que esos niños sean independientes para que en el futuro no sufran. Si tú le enseñas desde ahora a que ese niño sea independiente, se valga por sí solo, ese niño no va a sufrir en el futuro. Por eso es importante la calidad de educación que tú le estás dando a tus hijos. Le enseñas que ese niño se ame, se valore, se respete. Le estás diciendo constantemente cuánto vale ese niño, porque ese niño vale muchísimo, es un ser maravilloso y extraordinario e inteligente. ¿Cuáles son esas palabras que tú le estás diciendo constantemente a tus hijos? No vales, no sirves, eres un tonto, eres un inútil, eres un canalla, una basura, nunca debiste nacer. Palabras tan fuertes que dañan a ese niño constantemente, lo estás repitiendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y lo estás condicionando para lo negativo. Y también en el tema económico. En el tema económico, ¿qué le dices? No hay dinero, ¿acaso yo estoy cagando dinero? No me alcanza el dinero. Y constantemente ese niño va creciendo con un patrón. Y si a ti te ve como papá gastar y gastar en trago, en borrachera, y te gastas el dinero, ese niño no va a poder realmente administrar bien el dinero en el futuro. Entonces ten mucho cuidado con la calidad de palabras que tú le estás transmitiendo día a día a tu hijo. Porque si ese niño no aprende buenos hábitos, buenas creencias, palabras, acciones, hábitos, ese niño cuando sea grande, cuando en el futuro va a tener un futuro desastroso a nivel mental, emocional y económico, y físico también, porque si no se cuida su salud, ese joven, ese niño que un día va a ser joven, se va a destruir. Ten mucho cuidado, papá. La educación no está en el colegio. No esperes que el colegio, la profesora o la universidad va a hacer magia con tu hijo. No te confundas, papá o mamá. Está en tus manos, padres. En tus manos está el futuro de tus hijos. En tus manos está el futuro de tus hijos. Ten mucho cuidado con la calidad de educación que tú le estás dando en el hogar. Como papá y como mamá, ¿qué le transmites? ¿Cuáles son los hábitos y creencias y palabras que día a día tú le estás transmitiendo, le estás diciendo? ¿Y cuáles son esa calidad de comportamiento que tú le estás dando a tus hijos, que le estás mostrando a tus hijos? No solamente tú personalmente como papá, sino también como padres. Papá y mamá, ¿cómo se llevan? Porque ese niño va a aprender ciertos comportamientos de ambos. Si los dos constantemente como papá y mamá se están gritando, insultando, golpeando, ese niño también en el futuro va a hacer lo mismo. O le van a hacer lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú le muestras un mal comportamiento a tu hijo, ese niño va siendo condicionado de forma negativa y va teniendo ciertas heridas internas que, al no ser sanado, esas heridas en el futuro van a empezar a tener esos retos y problemas con las personas. ¿Por qué? Porque digamos que ese niño en su infancia, su mamá en muchas ocasiones
lo rechazó. Ese niño está teniendo la herida del rechazo. Y en el futuro va a tener miedo que lo rechacen. O quizás en su infancia su mamá lo abandonó, quizás no físicamente, sino que nunca jugó con él, siempre estuvo lejos, o papá o mamá. Ese niño tiene la herida del abandono. Y cuando sea grande, no va a querer que lo abandonen. Entonces, ten mucho cuidado, padre, con la calidad de educación y trato y palabras y acciones que le muestras, que le dices a tus hijos. Aprende a ser un verdadero padre y no seas un padre cobarde. Aprende realmente a mostrarle un buen ejemplo a tus hijos. Y tampoco tu papá le estés culpando a tus padres. Que a mí también me hicieron lo mismo y yo tengo que hacerte lo mismo. No. Tú tienes que sacar una nueva versión tuyo, para que puedas realmente tener buenos hijos. Entonces luego no te estés quejando que porque mi hijo es así, porque mi hijo no me obedece, porque es muy desordenado, porque no le gusta esto y aquello. Tú mismo le estás enseñando, consciente o inconscientemente le estás mostrando ese camino negativo que luego a ti no te gusta. Entonces no te estés preguntando ¿por qué será mi hijo así? Sino pregúntate, yo le he mostrado un mal comportamiento, le he tratado mal y por eso es que esa persona, ese niño se transformó en cierta persona que hoy en día no me gusta y me desagrada y me hace sufrir. Pero si todavía está en tus manos corregirlo y mostrarle un buen ejemplo, hazlo. Si tú quieres que tus hijos en el futuro tengan buenos resultados, empieza a mostrarle un buen ejemplo como papá, como mamá. Crece tú como padre para que puedas enseñarle a tus hijos desde tu propio ejemplo.